Venga, vamos a aprender a trabajar con las variables. Las características con las que tratamos es un tema fundamental. ¿Por qué es tan importante las características con las que tratamos? Porque dependiendo del tipo de característica tendremos que utilizar unas fórmulas u otras o trabajar de una manera o de otra. Por eso es fundamental conocer los tipos de variables, que es como se llaman las características en estadística. Es básico. El problema es que no hay una sola forma de clasificar, de describir a las variables, porque dependiendo del punto de vista que utilicemos, vamos a tener diferentes tipos de clasificación. En general, podemos hablar de dos grandes tipos de clasificación. Una desde el punto de vista metodológico, que es desde el punto de vista práctico, que funciona en el estudio estadístico. Este tipo de clasificación solo serviría cuando trabajamos con un estudio estadístico normal, como los que os expliqué del tema 12, o sea, probar si hay diferencias significativas o no en una prueba, en una técnica, entre dos muestras, una de control y una experimental. Si no estamos trabajando con un cálculo de diferencia de medias, o sea, un cálculo habitual, un estudio normal de diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental, no podríamos utilizar esta forma de describir metodológicamente las variables. Después hay otra clasificación que esa se puede utilizar en cualquier momento. La segunda de las clasificaciones es clasificar las variables desde el punto de vista de sus propias características internas, solo mirando cómo son en realidad estas variables. Ese es el segundo de los puntos de vista y ese se podría utilizar en cualquier situación posible. Así, vamos a primero hablar del primer tipo de clasificación, que es la clasificación desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista metodológico podemos hablar de dos tipos de variables. Por un lado estarán las variables independientes o del investigador y por el otro estarán las variables dependientes. Aquí yo estoy dibujando, si os fijáis, un eje cartesiano. El eje cartesiano es la gráfica por excelencia de las funciones de las ecuaciones matemáticas. Realmente el eje cartesiano sería como un más, donde el eje horizontal se llamaría eje de X y el eje vertical se llamaría eje de Y. Pero en estadística, como veremos más detenidamente en posteriores clases, casi nunca se trabajan con valores negativos, con lo cual nos quedamos solo con el primer cuadrante de las variables del eje de X y el eje de Y, ya que el resto de cuadrantes, este de aquí, este de aquí y este de aquí, trabajaría con valores negativos en alguno de los lados, y eso a nosotros no nos interesa en este sentido. Bueno, este eje cartesiano es la gráfica por excelencia de las matemáticas y por lo tanto también se puede utilizar en estadística. Aquí trabajaremos con una variable independiente, que es la variable, voy a ponerlo en minúscula, independiente o del investigador. Es fácil acordarse que la variable independiente es la del investigador porque, si os fijáis, independiente, investigador empiezan igual. Y se encuentra en este eje de X. Este eje de X también se le llama eje de distribución o eje de las abscisas. Cuando oigáis hablar de eje de las abscisas o eje de distribución, están hablando a el eje de X donde se sitúa la variable independiente, mientras que el eje de Y es el eje de la variable dependiente o variable dependiente. Aquí el eje de Y también se le puede llamar eje de frecuencias o eje de las ordenadas. Bueno, y vamos a ver qué función hace cada uno de ellos. La variable independiente o variable del investigador
es la causa, mientras que la variable dependiente es el efecto. ¿Os acordáis que nosotros cuando hablábamos de un estudio estadístico queríamos ver si una técnica de estudio funcionaba, o sea, aumentaba o disminuía las notas, si un medicamento reducía el cáncer o la depresión, si queríamos ver si una variable cambiaba otras circunstancias? Pues en este caso, la variable que cambia, que sería la variable causa, sería la variable independiente que se colocaría en este eje de X. Y es variable del investigador porque el investigador es quien controla las causas, el investigador es quien controla la técnica, el investigador es quien controla el medicamento, decide qué hay dentro del medicamento, qué sustancias meto dentro del medicamento, y no solo ello, sino que también decido qué cantidad de medicamento le doy. Si yo trabajase, por ejemplo, quiero saber si hay diferencias significativas entre el sexo de los alumnos y las horas de estudio. En este caso, la variable independiente o causa sería el sexo, porque yo quiero ver si este sexo cambia las horas de estudio. Claramente, ¿vale? El investigador no controla el sexo de la gente, pero sí decide si coger a más o menos individuos de este grupo, y por lo tanto es una forma de control, es una forma de control de la causa. Por el otro lado, la variable dependiente es la variable efecto, es la variable que quiero ver que aumenta o que disminuye. Y así ya tendríamos las dos clasificaciones. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Para acordarnos de esto, yo dibujo muchas veces un trenecito para recordar que los trenes van sobre raíles, por lo tanto solo pueden ir en horizontal, no pueden ir en vertical. Así, en este caso, el tren, que es el que controla el investigador. ¿Por qué? Porque alguien tiene que mover el tren, alguien está dentro del tren metiéndole leña, y ese es el investigador. Y el tren solo puede ir por raíles, por eso yo puedo saber que la variable independiente está en el eje de X, porque la variable dependiente o del investigador es la que tiene dentro el investigador. Y este tren intenta estrellarse contra un muro, que sería la variable dependiente. El muro es la variable dependiente y es lo que quiero ver el efecto, es donde quiero ver que se cae el muro. Los muros están en vertical, por eso yo sé que el eje de Y es la variable dependiente o variable efecto, porque es donde quiero ver yo el efecto. El investigador no puede controlar la variable dependiente, no puede con sus propias manos hacer caer el muro. Para poder trabajar debe utilizar una máquina, que en este caso va a ser el tren, porque si lo intentase hacer solo con sus manos, pues tendría problemas, se haría daño. De aquí podemos llegar a esta conclusión, que la variable dependiente, que es el muro, es en vertical en el eje de Y, y es lo que quiero ver si cae o aguanta, mientras que la variable independiente es el tren, que es la que controla el investigador, que es el que va de dentro, y es la causa, porque intenta causar la caída del muro. Bueno, así lo primero que vamos a ver es buscar unos cuantos ejemplos. Vamos a abrir exámenes de años anteriores para poder ver en un caso práctico donde poder comprobar lo que os estaba diciendo, mirar cuál es la variable causa y cuál es la variable efecto. Un detalle que tenéis que tener en cuenta, que es importante, bastante importante, es que la variable causa, nosotros en estadística para pedagogía y educación social solo vais a trabajar con variables causas que tengan dos opciones. O sea, solo vais a trabajar con una variable causa que se divida en dos, y una parte vaya a formar parte del grupo de control y la otra vaya a ser el grupo experimental. Por lo tanto, cuando yo vea en un enunciado una variable que se divide en dos cosas,
Esa va a ser la variable independiente, mientras que la variable dependiente es la que quiero ver que aumenta o disminuye. También en este mismo examen veremos otra situación donde puedo entender cuál va a ser la variable dependiente y la independiente, que es por medio de las tablas del SPSS que suelen poner en los exámenes. Ahí en la primera de las celdas me pone cuál es la variable dependiente en primer lugar y después la variable dependiente. Bueno, vamos a leer y de aquí vamos a sacar las conclusiones. Un equipo de expertos educativos está estudiando la posición de las universidades en los rankings internacionales, concretamente en el Times Higher Education World Ranking de Thomson Reuters. Tras comprobar que ninguna universidad española se encuentra en el top 200, han revisado los modelos de universidades de los países mejor situados. Estos expertos han profundizado en el sistema universitario australiano y canadiense y desean saber si hay diferencias significativas. Marcar esta palabra, diferencias significativas, aquí está mirando si hay diferencias entre dos grupos, entre el grupo de control y el grupo experimental. Como busca saber si hay diferencias significativas, sabemos que es un estudio normal, es un estudio de contraste de hipótesis. Buscar estas palabras siempre, diferencias o diferencias significativas. Cuando la encontréis, ya sabréis que vais a tener una variable dependiente y una variable independiente y que vais a estar trabajando con una T de Student y una Z, que va a ser un contraste de hipótesis normal y corriente. También tengo que buscar lo que dicen los jefes o el jefe, el investigador. En este caso, los expertos son los investigadores y tenemos que buscar sus hipótesis, lo que a ellos les gustaría saber, porque es ahí donde nos hablarán de las variables, de si están extendidas o no, o sea, divididas en dos o no, y qué es lo que quieren ver que aumenta o disminuye. Aquí no es muy complicado porque lo único que está dividido en dos es el sistema universitario, Canadá y Australia. Estos van a ser los sistemas universitarios, van a ser las variables independientes o del investigador. Es el investigador quien decide si coger a Australia, Canadá o a Tailandia y sus universidades. También decide cuántas universidades de cada coge, con lo cual el investigador las controla. Otro aspecto, bueno, aquí el grupo de control sería Australia, mientras que Canadá será el grupo experimental. ¿Cómo sé que son así? Porque en primer lugar no nos especifica en ninguna parte del enunciado que uno de los dos vaya a ser el grupo de control y otro el grupo experimental, pero lo que sí tampoco nos dice cómo van a estar codificados. El que está codificado como 0 va a ser siempre el grupo de control, mientras que el que esté codificado como 1 va a ser el grupo experimental. Aquí en ninguno de los casos me lo comenta, con lo cual me tengo que fiar solo y exclusivamente de la posición que dan los datos. Primero da el grupo control, que sería el Australia, y después dan el grupo experimental, que en este caso sería Canadá, pero simplemente por el orden que se nos da. Además, aparte de eso, nos dice que desean saber si hay diferencias en qué, en las puntuaciones en el ranking. Las puntuaciones en el ranking será lo que quiero ver que aumenta o disminuye, con lo cual esta será la variable efecto. Bueno, aquí ya tendríamos la variable independiente, que es el sistema universitario, y la variable dependiente, que será la puntuación en el ranking. Si bajo un poquitito más, veremos la tabla de las que os estuve comentando antes, la tabla de los estadísticos de grupo del SPSS, donde en su primera celda veremos también colocadas la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es la primera que colocan las puntuaciones, mientras que la variable independiente la colocan extendida en dos grupos. En este caso, los dos grupos que tenemos, Australia, Canadá, así por la posición que nos dan, también sabremos cuál es la variable dependiente, que son las puntuaciones, y las independientes que irán justo después, divididas en dos. Bueno, pues esto es una forma habitual de trabajo, ¿vale? Vamos a ver más exámenes, otro examen más, para poder continuar trabajando. Vamos a ver que coja el examen. Este va a ser otro examen, voy a ponerlo un poquitito más grande para que lo veamos bien.
Y empezamos. Algunos estudiantes de la asignatura de la UNED tienen la sospecha de que el examen de la primera semana fue más fácil que el de la segunda semana. El profesor les explica que la dificultad de las pruebas puede ser una percepción subjetiva y que en las puntuaciones influyen muchos factores. No obstante, les propone contrastar la siguiente hipótesis. Aquí está la hipótesis del investigador, del jefe, que será en este caso el profesor, y es donde me darán toda la información. La nota media de la primera semana fue más alta que la de la segunda semana. Aquí tenemos la variable independiente, la que se divide en dos, que uno será, la variable independiente será la que se divide en dos, primera y segunda semana. La semana de examen, por tanto, es la variable independiente del investigador. El investigador decide qué examen poner cada semana, cuándo será la fecha, con lo cual el investigador la controla y por tanto es la variable independiente o del investigador. Mientras que lo que quiero ver que aumenta o disminuye, que será la nota media de los alumnos. Además, si me bajo un poquitito y miro la tabla, la primera variable que me dan es la variable dependiente, que es la nota, mientras que la que se divide en dos, primera, segunda semana, será la variable independiente del investigador. Creo que ya con esto no vais a tener muchas más dificultades, es sencillo y siempre se va a trabajar igual. Ahora lo que vamos a pasar a ver, vamos a dejar por un segundo las variables y vamos a empezar a trabajar con con el estudio en general. Vamos a hablar a partir de ahora de cuando un estudio es muy parcial o es algo es muy parcial o imparcial. Lo ideal es que los estudios sean imparciales 100%, porque tiene que ser un estudio científico, pero muchas veces estamos tan obsesionados con que pase algo, nos gustaría tanto que pasase algo, que acabamos haciendo un poco de trampita, que sería hacer parcial, y acabamos arrimando las ascuas a mi hoguera. Pero bueno, todo ello se ve en los enunciados del investigador. En el enunciado se puede ver claramente si el investigador es tendencioso o no es tendencioso. ¿Cómo puedo saber yo si es tendencioso o no? Pues en la hipótesis del investigador, las que os hice leer antes. Esas hipótesis del investigador, lo que dice el jefe que quiere que pase, que quiere ver, es la parte fundamental donde sabré si mi estudio es parcial o mi estudio es imparcial. Si un investigador dice en esta hipótesis que quiere ver si hay diferencias, pero no especifica a favor de cuál de los dos grupos va a haber las diferencias, en ese caso mi estudio va a ser bilateral, ¿vale? O de dos colas, porque va a ser totalmente imparcial. Pero si el investigador dice por contra que él considera que la diferencia va a ser a favor de uno de los grupos en concreto, pues si dice que las diferencias va a ser a favor de uno de los grupos, entonces claramente está siendo parcial, y eso se tiene que ver plasmado en el estudio que están realizando, porque hay más posibilidades de cometer errores y tenemos que plasmarlo, ponerlo en la práctica de los cálculos. De hecho, pueden cambiar los resultados del contraste de hipótesis, que mi estudio sea unilateral o que mi estudio sea bilateral. Si estoy siendo unilateral, estoy siendo parcial, hay más posibilidades de que se rechace la hipótesis nula que si mi estudio es unilateral, y eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, os pongo un ejemplo para que no tiene nada que ver con la estadística, con la pedagogía y la estadística, pero os puede servir. A ver, a veces nosotros hemos quedado en una calle y estamos esperando a que venga alguien, y estamos mirando hacia la dirección que siempre viene porque vive por ahí o por el motivo que sea. Si nos ponemos a mirar solo en esa dirección, ¿qué pasará? Que la persona con la que hemos quedado nos puede pegar un susto por detrás. ¿Por qué? Porque puede que ese día se haya ido por otro lado y venga por un sitio que normalmente no viene y nos acabe pegando un susto. Si el investigador, que es la persona que se ha quedado en la calle esperando, hubiese mirado tanto a la derecha
como a la izquierda, si hubiese estado mirando en ambas direcciones, en este caso ya la situación cambiaría, o sea, ya la situación cambiaría porque hubiese visto llegar a su amigo, a la persona con la que había quedado, y no le podría sorprender. Lo mismo pasa en un estudio estadístico. Si yo estoy tan obsesionada con que va a pasar algo, que estoy todo el rato mirando en esa dirección, si yo estoy tan obsesionada que el que va a ganar va a ser el grupo experimental en vez del grupo de control, estoy pensando en eso todo el rato y solo miro en dirección al grupo experimental. En este caso, si solo miro en dirección al grupo experimental, puedo cometer el error y que gane el grupo de control y no me dé cuenta. Esto sería un estudio unilateral. También puede pasar lo contrario, que el investigador considere que el que va a ganar es el grupo de control y no el grupo experimental. En este caso sería unilateral, pero unilateral izquierdo, porque gana el grupo de la izquierda, que sería el grupo de control. ¿Vale? Lo ideal, lo mejor, claramente, sería que el investigador estuviese atento en ambas direcciones. Si el investigador está atento tanto para el grupo de control como para el grupo de experimental y mira en ambas direcciones, pues entonces lo que tendremos aquí es un estudio totalmente imparcial y por lo tanto habrá pocas posibilidades de equivocarse y eso sería lo ideal. Así podemos denominar cuando pasa esto primero, que creemos que va a ganar el grupo experimental y lo ponemos por escrito en el enunciado, en la hipótesis del investigador, mi estudio va a ser unilateral o de una cola y exactamente derecho. Si yo lo que pienso es que va a ganar el grupo de control, también va a ser unilateral, pero en este caso izquierdo. Y por último, si yo creo que ambos grupos tienen las mismas posibilidades de ganar y por tanto voy a estar atenta a los dos, pues mi estudio va a ser bilateral. ¿Cómo puedo saberlo en el enunciado? Pues muy fácil, si mi estudio es bilateral, simplemente hablará de diferencias o diferencias significativas. Pero si mi estudio es unilateral, pues en vez de hablar de diferencias, hablará de diferencias a favor de uno de los dos grupos. Dirá que uno de los grupos es mayor que el otro. En este caso, unilateral derecho sería que hay diferencias a favor del grupo experimental. Si por el contrario creemos que es unilateral izquierdo, creemos que las diferencias van a ser a favor del grupo de control. Y si es bilateral no nos hablará de eso, solo hablará de diferencias. Vamos a verlo en algún examen. En este examen que acabamos de ver, por ejemplo. Algunos estudiantes de la asignatura de la UNED tienen la sospecha de que el examen de la primera semana fue más fácil que el de la segunda semana. Tenemos que ir a lo que dice el jefe, el investigador, en este caso el profesor. El profesor les explica que la dificultad de las pruebas puede ser una percepción subjetiva y que en las puntuaciones se influyen muchos factores. No obstante, les propone contrastar la siguiente hipótesis. La nota media de la primera semana fue más alta que la de la segunda semana. En este caso tenemos un grupo de control, que sería primera semana, y un grupo experimental. Y el investigador cree que fue más alta en la primera semana, o sea que va a estar atento a una de las dos direcciones, va a estar atento a unilateral y en este caso izquierdo, porque va a estar mirando al grupo de control. Por lo tanto, mi estudio va a ser unilateral. Si cojo otro examen, vamos a coger otro examen, vamos a irnos a la parte práctica y vamos a leer el enunciado, a ver qué nos dice. A ver, este enunciado empieza hablando: un educador social se plantea si los estudiantes de bachillerato existen diferencias en el número de horas semanales de estudio en función del sexo. Para ello cuenta con una muestra aleatoria de 10 estudiantes, sexo codificado como 0 y 1. A ver, aquí el educador social es el jefe y el educador social simplemente quiere saber si hay diferencias en el número de horas semanales de estudio en función del sexo. No considera que las diferencias vayan a ir a favor de los hombres o de las mujeres, porque hombres y mujeres será la variable independiente o del investigador, porque es la que se divide en dos.
Los hombres serán codificados como 0 y por tanto será el grupo de control, y las mujeres codificada como 1, por tanto será el grupo experimental. Pero en este caso simplemente busca las diferencias, no las diferencias a favor de uno de los grupos, con lo cual lo que nos tocará ver es que tenemos un estudio bilateral, ¿veis? Es bastante sencillito si lo pensamos así. Ahora vamos a coger y vamos a mirar el último punto. El último punto es la clasificación de las variables desde el punto de vista interno, o sea, desde sus propias características innatas. La clasificación de la que estoy hablando ahora es una clasificación que fue inventada por Stevens a principios del siglo XX y que hoy en día está obsoleta. Hoy en día se utiliza una que es más resumida. Os explico esto porque si en otros libros de segundo de vuestras carreras o por internet encontraréis una clasificación diferente. Eso es debido a que utilizan una clasificación más moderna, pero como a vosotros os van a preguntar la más antigua, pues vamos a trabajar con ella. Para Stevens había 3 tipos de variables según sus características innatas. La primera era variable categórica o atributiva. Las variables categóricas o atributivas en el fondo son variables características que son nombres. Categoría significa, una categoría en lengua castellana o literatura es una clasificación por nombres, y un atributo es un adjetivo. Pues cuando nosotros trabajamos con nombres o con adjetivos estamos trabajando con una variable categórica o atributiva. Estas variables tienen su propio nivel de medida, todo tiene un nivel de medida. Los kilos, o sea, el peso en kilos, la fuerza en newtons, la altura en metros. Por lo tanto, las variables también les va a pasar esto. Las variables categóricas o atributivas tienen un nivel de medida nominal y son las más fáciles de distinguir, porque cuando te pregunto por ellas tú me contestas con un nombre o con un adjetivo, con lo cual no hay mucha complicación. La mayoría de las veces nosotros nos vamos a encontrar con un tipo muy concreto de variable categórica o atributiva, que es la variable categórica o atributiva dicotómica. De hecho, todas las variables independientes o del investigador son dicotómicas, ¿vale? Las variables dicotómicas son aquellas categóricas o atributivas que solo tienen 2 opciones, solo tienen 2 nombres. Bueno, por lo tanto, por ejemplo, la que vimos antes, la variable sexo, sería categórica o atributiva porque es un nombre, o eres hombre o eres mujer, son nombres, y solo hay 2 opciones posibles. Por lo tanto, es categórica o atributiva, de tipo dicotómico. De hecho, era una variable independiente y por tanto todas las variables independientes son categóricas o atributivas de tipo dicotómico. Podrían ser también politómicas. Podrían ser politómicas, que eso significaría que tiene más de 2 opciones. Por ejemplo, la profesión. Yo cuando te pregunto por profesión, tú me dirás profesora, dentista, médico, farmacéutica. Son nombres, pero son muchos, hay muchas opciones, con lo cual es politómica. Y no solo hay muchas opciones, sino que todas ellas tienen igualdad de importancia, no hay unas que sean mejores que otras. Con lo cual, esa sería una variable categórica o atributiva de tipo categórica de nivel de medida nominal, mejor dicho. Después, otra forma de clasificar a las variables es si son cualitativas. Las variables cualitativas son un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque son variables que son nombres, pero les gustaría ser números y por lo tanto se comportan como números. Tienen un orden de importancia, aunque simplemente son nombres. No es como las categóricas, que todos los valores son igual, tienen la misma importancia. Al trabajar con variables cualitativas, hay unos que son mejores o mayores que otros. El nivel de medida de estas variables es nivel de medida ordinal, ¿vale? Igual que las categóricas tienen nivel de medida nominal, las cualitativas tienen nivel de medida ordinal. Y además son fácilmente distinguibles en el enunciado, porque nos ponen toda una serie de palabras clave, de trucos en los enunciados donde nos indican que estamos trabajando con variables cualitativas. Así hablarán, por ejemplo, de rangos, rankings. Siempre que veamos rangos, rankings,
y cosas similares, o trabajemos con órdenes, ordenaciones, ordinales, creciente, nos hablen de creciente o decreciente, o jerarquías, estaremos trabajando con variables de nivel de medida ordinal. Un ejemplo, por ejemplo, sería la clase social. Cuando yo te pregunto por la clase social, nuestro cerebro automáticamente lo escala: baja, media, alta. También el nivel de estudios. El nivel de estudios será primarios, secundarios, universitarios y posgrados. Entonces hay una jerarquía, nuestro cerebro lo clasifica. Por eso yo sé que es una variable cualitativa ordinal, porque son nombres, pero son nombres que se comportan como números al jerarquizarse, al ponerse de menos a más. Bueno, el último tipo de variables son las variables mejores para la estadística, porque son más fáciles de trabajar, las cuantitativas. Las variables cuantitativas son variables que son números, ¿vale? Y son números y tienen dos opciones posibles. Una son las cuantitativas de intervalo. Cuando trabajamos con cuantitativas de intervalo, estamos trabajando con números que se conocen como decimales, que en estadística los números decimales se les llaman continuos, porque son números que continúan con una coma, y los decimales, esos son números decimales, son los números que tenemos normalmente que agrupar porque son demasiados, y entonces los agrupo en escalas, en trozos. Por ejemplo, digo, hay las edades de la población, para no ir diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy agrupándolas y digo de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y así continuamente para poder trabajar más fácil con ellas. Estas variables cuantitativas de intervalo son las ideales para trabajar en estadística. De hecho, las variables dependientes deberían de ser todas de intervalo, aunque por desgracia no siempre pasa. Aquí ya no va a ser como lo de la variable independiente, que siempre es dicotómica. Aquí no, a veces sí y a veces no. Pero lo ideal sería que todas las variables dependientes fuesen de intervalo. Bueno, estas variables de intervalo se identifican también en los enunciados. Los enunciados también nos dan pistas de que estamos trabajando con variables de intervalo. Por ejemplo, al hablarnos de este tipo de variables, nos hablan de escalas, nos hablan de recorridos de un número a otro, por ejemplo, de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100. También nos hablan de, por ejemplo, para esto nos hablan de notas, de medias, y tenemos que saber que estas variables de intervalo siempre se miden por test, por pruebas estandarizadas o pruebas normales, por exámenes o sinónimos de exámenes, ¿vale? Siempre que trabajemos con test, pruebas, exámenes, estamos trabajando con variables de intervalo, y nos pueden hablar de promedios o medias. Hay más formas de identificar estas variables, igual que, por ejemplo, en las cualitativas se me ha olvidado una. La que se me ha olvidado es que a veces nos dicen que están recodificados en escala. ¿Por qué se llaman recodificados en escala? Porque si nos fijamos, las cuantitativas, o sea, las cualitativas son un quiero, no puedo. Les hubiese gustado ser números, pero no lo son. Entonces intentan comportar como las cuantitativas en escala, pero no lo son, y por eso están recodificadas o transformadas en escala, porque quieren ser tanto una escala que se convierten en una de ellas. El último tipo de nivel de variable, y por tanto su nivel de medida, es la variable cuantitativa de razón. Las variables cuantitativas de razón son números enteros. Son números enteros que en estadística se les llama números discretos. Yo les digo que son muy discretos porque están solitos, no van acompañados de comas y de decimales y demás. Estas variables de razón son variables muy características, porque son variables que pueden tener cero,
mientras que las de intervalo no pueden tener cero. Pensad, nosotros no podemos tener cero de peso, no podemos tener cero de altura, pero sin embargo sí que puedo tener cero hijos o cero coches. Son las más fáciles de distinguir, porque estas de razón siempre que trabajemos con ellas se van a identificar en el enunciado porque hablarán de número de, ¿vale? Y con estos truquitos, si aprendéis de memoria estas palabras, sabréis cómo identificar las variables, sabéis qué variable es de cada tipo. Vamos a ver algunos exámenes y así terminaríamos la clase. Por ejemplo, vamos a coger este examen de aquí, que es de reserva. Uy, este justo no nos sirve porque no va a hacer contraste de hipótesis, entonces es un poco especial. A ver si este otro sí que nos sirve y no lo hemos cogido. Vale, aquí tenemos un grupo de variables y las vamos a identificar desde el punto de vista interno, o sea, si son categóricas, si son cualitativas o son cuantitativas. Así habla un educador social, se plantea si en un determinado instituto hay relación entre el asentismo de los estudiantes y la investigación en actividades deportivas. El educador social será el jefe, será el boss, pero el educador social no se plantea si hay diferencias o diferencias significativas, solo si hay relación. En este punto no querrá saber si no va a ser un estudio habitual, va a pedirnos hacer una cosa que se llamará correlación, no una TED Student, que es el estudio habitual. Pero todavía, aún así, tenemos dos variables. Una son el absentismo y la otra la implicación. Y estas variables se podrán clasificar desde el punto de vista interno. Vamos a seguir leyendo para clasificarlas. Aquí dice, ambas variables se han medido a final de curso. Mirar que dice que el absentismo se midió como número de ausencias durante el año. Como habla de número de, sabemos que estamos trabajando con variables cuantitativas de razón, porque siempre que aparezca la palabra número de es una variable cuantitativa de razón. La implicación en actividades deportivas se midió mediante una escala de 0 a 50. Como nos hablan de escala, de un número a otro, estamos trabajando con una variable cuantitativa, pero en este caso de intervalo, que combina práctica real deportiva con actitud hacia el deporte. El investigador también desea saber si existen diferencias. Mirad que aquí ya sí que nos habla de diferencias o diferencias significativas, con lo cual de lo que va a hablar ahora sí que va a ser un estudio de TED Student normal. Dice diferencias en la implicación deportiva en función del sexo. Aquí querrá que trabajemos la implicación deportiva, que era cuantitativa de intervalo, y el sexo como variable independiente y variable dependiente. El sexo está codificado como 0 y 1, como solo hay dos opciones, y es la variable independiente porque es la que se divide en dos, grupo de control, grupo experimental, y está codificado como 0 y 1. Aparte de ser la variable independiente, es, como todas las variables independientes, es categórica o atributiva de tipo dicotómico. ¿Lo veis? Tampoco es tan complicado de ver. Vamos a ver otra más. Vamos a coger otra más, a ver qué tal. Esta que fue la primera que vimos. Aquí nos hablan. Vamos a ir directamente a la parte... Bueno, no vamos a leerla entera. Un equipo de expertos educativos está estudiando la posición de las universidades en los rankings. Mirad esta palabra que es una de las que dije que había que aprender. Ranking internacionales, concretamente el Times Higher Education World Ranking de Thomson Reuters. Tras comprobar que ninguna universidad española se encuentra en el top 200, han revisado los modelos de universidades de los países mejor situados. Estos expertos han profundizado en los sistemas universitarios australiano-canadienses, lo que se divide en dos y por tanto hemos dicho que es la variable independiente. Y como todas las variables independientes, es categórica o atributiva de tipo dicotómico. Y desea saber si hay diferencias significativas entre las puntuaciones en el ranking. ¿Qué es lo que quiero ver que aumenta o disminuye? La variable efecto hemos dicho que son las puntuaciones, o sea que esta será una variable que se mide en ranking. Cuando hablamos de ranking, rango, ordenación creciente o decreciente o jerarquía, estamos trabajando con variables cualitativas de nivel de medida ordinal. Pues aquí ya tendría la siguiente clasificación de las variables. Ya veis que no es nada complejo.
un poco trabajoso, pero a base de práctica lo conseguiréis. Solo es aprenderse de memoria las características, los nombres clave que os acabo de decir y ya lo tendríais. Pues no, bueno, esta es la primera semana de examen, la primera semana de clase, y ya veis que ya empezamos con exámenes y empezamos a trabajar en serio y que no es tan complicado, con un poquito de trabajo se consigue. Y nada más y nada menos, os dejo tranquilos y hasta la próxima. Chao, chao.